¿Se han preguntado alguna vez la existencia de la física tras el funcionamiento de un columpio? El columpio está compuesto por una silla metálica o de madera que está sujeta a una o más cuerdas que se utilizan para la diversión de muchos. En un columpio podemos apreciar los siguientes elementos físicos, tal como la masa, que se ve en la presencia del sujeto puesto sobre ella. Cabe recalcar que la masa es constante. La gravedad, que está presente y lleva consigo los elementos al suelo. La tensión, que en este caso son las cuerdas o cadenas que sostienen al asiento del columpio. Y finalmente, la longitud, que está empleada en el tamaño de las cuerdas o cadenas del mismo. Entre mayor sea esta longitud, mayor espacio recorrerá el columpio. ¿Se ha observado de qué formas diferentes se ha utilizado el columpio para el movimiento? Existen dos formas, en la que un niño está sentado en la hamaca y una persona lo empuja. Periódicamente enfuerza sus movimientos, incrementa la amplitud de las oscilaciones del columpio. Bien, a esto estudiado podemos o se puede aplicar la primera ley de Newton, en la cual cuando al inicio el niño está sentado en la hamaca en reposo, que quiere decir que la sumatoria total de fuerza es igual a 0, en la cual no hay aceleración ni movimiento, que no altera. Entonces, cuando una persona jala al niño hacia atrás, está generando un momento lineal en la cual carga la potencia de energía para hacer el trabajo y luego inyectar la energía al niño, en la cual lo empuja hacia adelante y regresa hacia atrás, y la persona que está atrás lo hace la fuerza nuevamente, en la cual el niño va adelante hacia atrás, en la que se conoce como oscilación. La oscilación quiere decir que es un movimiento continuo de un punto a otro punto, en la cual regresa y vuelve al mismo sitio. Entonces, esta es la primera forma en que el niño mueve el columpio. El segundo movimiento es cuando un niño que está sentado en el columpio en posición vertical sobre la tabla mueve su cuerpo para lograr que la amplitud de las oscilaciones aumente sin que una persona lo esté moviendo o aplicando una fuerza. Para explicar cualitativamente el funcionamiento de este columpio autopropulsado, supondremos que el centro de la masa es el niño, que repentinamente sube o baja en ciertas posiciones de oscilaciones del movimiento. Se hace un análisis en la cual se considera que el niño como masa puntual situada en el centro y que puede subir o bajar su longitud mediante la acción de las fuerzas interiores, y en este caso se desprecia el rozamiento del aire y el eje del columpio. El columpio sale de la posición inicial con una velocidad nula. Donde llega a la posición de equilibrio, que el ángulo es igual a 0, con una velocidad angular, que se calcula aplicando el principio de la conservación de energía. Cuando el columpio alcanza la posición de equilibrio del ángulo es igual a 0, el niño sube su centro de masa con una distancia diferente. En el preciso instante, el momento de las fuerzas que actúa sobre el columpio es 0. Esto significa que todas las fuerzas pasan por el origen 0. El momento angular permanece constante, donde se divide en diferentes cosas como
Como podemos observar, cuando el cuerpo se carga de energía potencial y luego esa energía la transforma en energía cinética. Como lo podemos observar. Como podemos observar, cuando el cuerpo se carga de energía potencial, esa energía potencial la transforma en energía cinética. Donde para encontrar la inercia sería, como sabemos que la fórmula de inercia es igual a variación de distancia sobre variación de tiempo, sabemos que la distancia es constante y la inercia es igual a cero, donde calculamos sabemos que la fórmula de inercia es igual a variación de distancia, pero en este caso sería variación de longitud sobre variación de tiempo, donde sabemos que la inercia es igual a cero. La longitud es constante, que aunque se mueva el cuerpo a una distancia extensa o corta, igual va a seguir cumpliendo esa misma regla. Ya. Donde podemos observar que la variación de la distancia de longitud va a ser igual a la variación del tiempo. Consiguiente esta explicación, vamos a realizar un ejercicio. Bueno, un compañero de nosotros va a realizar un ejercicio explicando todo lo que hemos aprendido. Para entender cómo se aplica la física en los movimientos de un columpio, tenemos que resolver el siguiente ejercicio. Nos dice que un columpio está formado por una silla de 1.3 kilogramos y una cadena metálica de 2 metros de longitud de masa despreciable. Un niño de 30 kilogramos está balanceando. En el punto más alto de la oscilación, la cadena forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Nos pide calcular la tensión de la cadena en el punto más alto y en el punto más bajo. Y por último nos dice que calculemos la energía potencial en el punto más alto de la oscilación. Entonces, para proceder a calcular la tensión de la cadena en el punto más alto, tenemos que graficar el diagrama de cuerpo libre. En este caso, dibujando lo que es el plano cartesiano, tenemos que poner el Y a la misma dirección que la tensión para poder hallarla. Entonces quedaría: el peso se define como la masa por la gravedad, la flecha, el cual hay que descomponerlo en sus coordenadas rectangulares, que sería X y Y. Entonces, mediante la primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas de un objeto tiene que ser igual a cero, entonces decimos que la tensión menos el peso de Y es igual a cero. Por ende, la tensión menos el peso por el coseno del ángulo sería igual. Reemplazando el peso nos daría masa por gravedad. Entonces, para despejar la tensión nos quedaría masa por gravedad por el coseno del ángulo. Pero en este caso, ¿cuál sería el ángulo de formación? Pues no es nada más y menos que 60 grados. Y valores obtenemos que la masa debe ser la sumatoria de la masa del niño más la masa de la silla, que es 1.3 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8, por el coseno de 60. Nos da un resultado de 153.37 newtons. Para el ejercicio B, nos pide la tensión de la cadena en el punto más bajo. Entonces, dibujando el plano cartesiano, sus fuerzas en diferentes direcciones, obtenemos que la tensión viene siendo igual que el peso en direcciones opuestas. Mediante la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, donde la tensión menos el peso, tanto del niño como de la silla, será igual a cero. Entonces el peso se define por la masa por la gravedad. En este caso, despejando la tensión, la masa es la sumatoria de las dos masas, tanto del niño como de la silla, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos, dándonos un resultado de 306.74 newtons. Como podemos observar, el niño, volviendo al punto de origen, tiene una mayor tensión que estando en el punto más alto de la oscilación.
Por último, nos piden encontrar la energía potencial en el punto más alto de la oscilación. Como se logra ver en la imagen, se nos da el ángulo y el largo de la cuerda o de la cadena, que en este caso son 2 metros. Entonces, la energía potencial se define como la masa por la gravedad y por la altura. La masa ya la tenemos, que es la sumatoria de fuerzas tanto de la masa como el niño y de la silla. La gravedad, que es 9.8. Pero la altura, ¿dónde logramos sacar? Para poder encontrar la altura, tenemos que aplicar razones trigonométricas. Eso se obtiene marcando una línea horizontal sobre la silla de la cuerda del columpio. Entonces, para encontrar H1 y procedentemente la altura 2, que es la altura donde el niño se encuentra, entonces aplicamos razones trigonométricas, que sería coseno del ángulo, en este caso 60 grados, es igual al cateto adyacente, que es H1 sobre 2, que es la hipotenusa, los 2 metros de la longitud de la cuerda. Entonces procedemos a despejar H1, que es igual a 2 por el coseno, dando un resultado de 4. Por consiguiente, sabemos que la cuerda, cuando regresa al punto de origen, mantiene su misma longitud. En este caso, para poder encontrar H2, sería la resta de la longitud final menos la longitud de H, que en este caso fue 1 metro, dando un resultado de altura 2 es igual a 1 metro. Procedemos a aplicar la fórmula de energía potencial, donde energía potencial es igual a la masa por la gravedad y por altura 2, donde se encuentra. Entonces, la masa es la sumatoria tanto de la masa del niño, que son 30 kilogramos, como 1.3 de la silla, por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por 1 metro, que es equivalente a la altura donde se encuentra. Y obtenemos una masa potencial de 306.74 joules.